vuelta en Cátedra Médica. Hoy está con nosotros aquí en cabina el doctor Jotin Pérez. Tenemos una consulta abierta de ginecología, así que si usted tiene dudas puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctor, antes de ir a la pausa, usted hablaba de la importancia de esa captación temprana del embarazo en esas primeras 12 semanas. Hablaba de los trastornos hipertensivos del embarazo que se pueden diagnosticar en esas primeras 12 semanas. ¿Cuáles otras complicaciones del embarazo se pueden identificar en esa primera etapa del embarazo? Sí, tú puedes, como decía, el peso de la paciente va a influir en muchas cosas también, pero te va a ayudar mucho la captación temprana del embarazo en el tema de la suplementación nutricional de la paciente y ayudar a hacer algunas pruebas o analíticas o pruebas de imágenes también que te pudieran favorecer el correcto desarrollo de ese embarazo. En esas primeras 12 semanas yo pudiera muy bien conocer, por ejemplo, los niveles hemáticos con los que me llegó la paciente. No es lo mismo tener una paciente con anemia a las 12 semanas de gestación que tenerla a las 35 semanas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Que a las 35 semanas no tengo cómo mejorar esos grados de anemia. Okay, sí, y si tengo hemoglobina baja, eso me va a perjudicar la nutrición del feto, la nutrición del bebé. Claro. Entonces, hay analíticas que son mandatorias de un embarazo, hemograma, examen de orina para el tema de las infecciones, la misma glicemia también, pruebas virales como hepatitis B, HIV, hepatitis C, tosoplasmosis, ya yéndonos por otro lado, y prueba de sífilis, que la sífilis tiene un impacto en el embarazo también que pudiera ser devastadores. Falsemia, conocer la tipificación de la paciente. Todo eso yo tengo que conocerlo en el primer chequeo, por lo menos, en la primera semana del embarazo. La primera consulta es mandatorio indicar esas analíticas que están ahí, a menos que conozcas el historial de la paciente y que sepas que hace poco ella se había hecho esas analíticas. Esas analíticas de laboratorio hay que hacerlas durante el embarazo. Tenemos un embarazo. Sí. Nos quedamos en el embarazo, en la obstetricia, ¿verdad? Sí. Tenemos un embarazo antes de 12 semanas, tenemos una prueba de embarazo positiva y sabemos que está embarazada la paciente. No ve menstruación, las náuseas, los vómitos, todas esas cosas, pero no sabemos dónde está ese embarazo. No sabemos si el embarazo está en el útero o está fuera del útero. Recuerden que hay una entidad que se llama embarazo ectópico, que es el embarazo fuera de su centro, como lo conocen popularmente, que ya es un problema. Un embarazo ectópico es una emergencia. ¿Cuáles son los problemas que puede traer un embarazo ectópico? Se puede ectópico? Romper. Porque tú tienes un embarazo, tú tienes un saco gestacional implantado en una cavidad en la cual no debería estarlo. Por lo tanto, no tiene las condiciones para aguantar si ese embarazo comienza a crecer. Y se implanta generalmente en las trompas de falopio y ese embarazo se va a romper si sigue creciendo. Al romperse me va a producir una emergencia que pudiera inclusive dar con la vida de la paciente. Entonces, la sonografía necesito hacerla para saber dónde está implantado el embarazo. Eso no es de que comprar una prueba de embarazo en la farmacia, no hacérmela en casa y quedarme tranquila, yo voy después. No, claro que no. Pero yo no sé si son uno, si son dos o si son tres embarazos. Eso me ayuda a la primera sonografía que también hago. Y ya hay otra sonografía y otros marcadores que van para descartar o confirmar malformaciones congénitas. Hay una sonografía que se hace entre las 11 y 14 semanas que nos sirve para eso también. Hoy en día con el desarrollo del ultrasonido, la sonografía, podemos agregar medición de los vasos uterinos y ver, de acuerdo a la resistencia de esos vasos uterinos, si la paciente tiene un riesgo para desarrollar una preeclampsia en un futuro. Desde hoy eso se pudiera hacer del primer trimestre del embarazo. Doctor, hace algunas semanas aquí en uno de los programas que hacemos los viernes de endocrinología. Un saludo, un abrazo fuerte al doctor Roberto Lafontaine. Una de nuestras invitadas decía, los niveles de azúcar en una embarazada son diferentes a una persona que no está embarazada. ¿Realmente se alteran un poquito los niveles de azúcar en sangre en la mujer embarazada? ¿Hasta qué niveles se consideran normales? ¿Y cuándo hablamos de diabetes gestacional? Sí, mira, lo que pasa es que el embarazo de por sí, por el componente hormonal que incluye el embarazo, durante el embarazo la placenta, que es un órgano que solamente está en mujeres embarazadas, comienza a producir unas hormonas que interfieren con el accionar de otras hormonas que están en una mujer no embarazada.
Y eso hace que el embarazo se diga que es diabetogénico. Es decir, el embarazo es más fácil una mujer embarazada llegar a un estatus de diabetes que una mujer no, una mujer no embarazada. Y ahí tiene que haber muchas hormonas. Por eso, para nosotros, según las guías, nos llama la atención desde que una mujer embarazada comienza con niveles de glicemia por encima de 92 miligramos por decilitro, ya tú tienes que ponerle ojo y tratar de hacerle un tamizaje. Tú puedes hacerlo desde que comienza. Okay, ahora, en esas primeras 12 semanas que usted mencionó. Sí, exacto. Pero ahora, fundamental es, para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa, una curva de glicemia, de glucosa, como se le llama, entre las 20 y 24 semanas. Hay quienes dicen entre 22 y 26 y otros entre 24 y 28. Es decir, que antes de las 28 semanas tú puedes hacer esa prueba y esa prueba, si está alterada, es el momento ideal para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Yo tengo un caso cercano, doctor, de una persona que está embarazada y ella tiene un hematoma. ¿Por qué se produce un hematoma? Imagino que está en el primer trimestre. Tiene menos de 12 semanas, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se produce ese hematoma? Por la implantación. La misma implantación puede crear una reacción inflamatoria. Implantación es cuando el saco gestacional llega a implantarse al endometrio, que es la capa de adentro del útero. Eso pudiera dar una reacción inflamatoria o de irritación que pudiera producir un poco de sangre y esa sangre crecer y convertirse en un hematoma. El hematoma de por sí llama la atención, hay que prestarle cierto cuidado, porque si se pudiera considerar como una amenaza de aborto, hay que ponerle atención porque el embarazo pudiera perderse. Hay quienes se asustan de esa forma, pero sí hay que prestarle atención si aparece un hematoma. Y generalmente desaparecen, muchos desaparecen, o la mayoría desaparecen, otros no, otros se mantienen hasta que pierden el embarazo o termine el embarazo. Y su obstetra debería darle seguimiento, sabría cómo darle seguimiento, que generalmente se hace con sonografía y con reposo de la paciente. Ok, ¿algún tipo de tratamiento establecido o no? Hay quienes usan algunos medicamentos, no voy a mencionar el nombre porque como estamos por ahí, como estamos hoy, ahorita dicen, no, ponte tal cosa, yo escuché eso, pero sí hay medicamentos que se usan, no para desbaratar el hematoma, como dicen, sino para ayudar a que el embarazo se mantenga. Ese hematoma entonces va a seguir su curso natural. Puede ser que manche, puede ser que la paciente manche, porque el hematoma tiende a buscar por dónde salir, va a salir por el cervix. Esa es la idea de pacientes que dicen, no he escuchado las historias de pacientes que dicen, yo vi la menstruación durante todo el embarazo. Usted sangró, menstruación no. Si nos vamos a definición de menstruación, eso no tiene nada que ver con una menstruación. Puede ser que tú veas un sangrado, un manchado por el mismo embarazo, claro está, porque hay un hematoma o por cualquier otra entidad, y donde quiera que hay sangrado con un embarazo, es un signo de alarma. Claro, eso es un signo de alarma. Por si no importa la edad gestacional en la que se encuentra. 809-682-9850 y 833-380-0062 son las líneas de contacto aquí en cabina. Esté usted embarazada o no, puede llamar y consultar con el doctor sobre cualquier situación de ginecología que usted tenga y que desee orientación al respecto. Doctor, entonces hablamos de hipertensión durante el embarazo, diabetes gestacional, este tema del hematoma. ¿Cuáles otras complicaciones? Infecciones. ¿Por qué puede aparecer anemia? Infección? Las infecciones, generalmente la infección de vía urinaria. El 80% de las embarazadas hacen una infección de vía urinaria por el hecho de que en ustedes cambia mucho la uretra. Hay características propias de la uretra femenina. La uretra es por donde sale la orina, que es más corta que la de nosotros los hombres, por eso las infecciones son más frecuentes, las infecciones vía urinaria. Y la cercanía que tienen el ano, el meato urinario y el introito, la vagina, eso hace que las infecciones sean más frecuentes en mujeres embarazadas. De hecho, el embarazo de por sí, de acuerdo al componente hormonal que incluye, produce cambios en esa uretra y hace que haya mayor predisposición a infecciones durante el embarazo. Pero el problema de las infecciones en el embarazo es que van a afectar al feto. Mira, eso es importante, doctor, que hagamos énfasis en esto, en por qué ponerle atención a eso, porque a veces usted escucha a una embarazada decir, yo tengo una infeccióncita ahí de orina y le restan quizás la importancia que tiene. De hecho, se ha relacionado el tema de las infecciones vaginales, infecciones urinarias con el tema del parto prematuro. Entonces, lógico, total, orientar a la directamente relacionada. O sea, por eso esa es la importancia de conocer o de tratar las infecciones durante el embarazo, pero más que eso.
Hoy en día, en los últimos años, se ha estudiado algo que se llama síndrome inflamatorio sistémico fetal. Es lo que equivale a una sepsis. ¿Ustedes han escuchado una sepsis o una infección sistémica o un adulto? El feto lo hace. El feto. Claro, ¿y cómo llega una infección al feto? Bueno, una infección de vía urinaria, una infección vaginal, es decir, hay muchas cosas que pudieran. Y de hecho, por eso la importancia de tratar las infecciones. Pero quedándonos con el parto prematuro, las infecciones de vía urinaria son uno de los principales factores que desencadenan un parto pretérmino, un parto prematuro. Parto prematuro es aquel que se produce antes de las 37 semanas de gestación. Sí. Son esos bebés que nacen antes de tiempo, que nacen inmaduros. Y de por sí esa inmadurez que generalmente se produce a nivel pulmonar puede dar muchos problemas durante el embarazo y de hecho, durante el posparto, ya cuando el bebé nace, y de hecho hay muchas secuelas, incluso neurológicas, que están relacionadas con nacer antes de tiempo. Con ese parto prematuro. Sí, claro. Entonces, doctor, en esas primeras 12 semanas, se hace toda esa evaluación de la paciente para identificar que esté todo en orden, que la salud de la paciente esté bien. Después de esas 12 semanas, el seguimiento que se da a ese embarazo, ¿cuál es el objetivo principal? Sí, continuar, claro, ir chequeando. Si hay alguna patología. Hay analíticas que se continúan indicando durante todo el embarazo. ¿Cómo las virales, por ejemplo, ya tú la tienes. VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, ya tú sabes que una paciente embarazada, generalmente se recomienda hacerla cada 6 meses. La hice hace poco tiempo, pues probablemente no tenga que repetirla durante el embarazo. Okay. Ahora bien, el hemograma, que es para valorar si la paciente tiene anemia o no, y si hay infecciones. El examen de orina, ¿sabes? Recuerden, hablamos de infecciones urinarias, y la glicemia son parámetros que son cambiantes durante todo el embarazo. ¿Cada qué tiempo entonces debe realizarse el embarazo? Hay quienes lo hacen en cada cita, hay quienes lo hacen una cita cada 2 meses, exactamente. El fin es que hay que mantenerse de manera continua, vigilando por lo menos hemograma, examen de orina y glicemia. Eso tiene que mantenerse de esa manera. Pero en la sonografía en el segundo trimestre existe un componente, se agrega un componente que se conoce como sonografía morfológica. Okay. La sonografía morfológica se hace entre las 20, 24 semanas, entre las 8, 22 semanas. El fin de la sonografía morfológica es descartar patologías congénitas, malformaciones congénitas, síndrome de Down u otro tipo de síndrome que se descartaron en la sonografía genética que se hizo entre las 11 y 14 semanas. Aquí yo tengo un bebé mejor formado, yo tengo un bebé con todos los órganos ya visibles por una sonografía y eso me permite entonces confirmar o descartar una patología o una malformación congénita que descarté o confirmé en el primer trimestre del embarazo. Ok, o sea que hay patologías que puede que en esa primera sonografía de las primeras semanas no puedan visualizarse. Probablemente. Por eso hay que repetir entonces. Correcto. Y también puede pasar lo contrario, de que en la primera sonografía se reporte algo y después la segunda aparezca todo normal. Correctamente, así mismo es. Ya después de ahí llega el tercer trimestre. El segundo trimestre va hasta las 28 semanas de gestación. Ahí los pulmones del bebé comienzan a madurarse de por sí. Comienza a producirse una sustancia a nivel pulmonar del bebé que madura los pulmones. Se llama surfactante. Esa sustancia crea el ambiente idóneo o le da las características idóneas al pulmón para sobrevivir fuera del vientre de la madre. Pero esa maduración pulmonar no se completa hasta las 35 semanas de gestación. Es decir, yo comienzo a madurar desde las 28 y termino de madurarme a las 35 semanas. Naturalmente. De manera natural. Sin ningún tipo de medicación. Lo pregunto porque he escuchado también a mujeres embarazadas que dicen, ya me va a colocar la inyección para madurar. Entonces, eso ¿en qué caso se recomienda tomar esa medida? Si hay factores de riesgo de parto prematuro. Solamente. O sea, tengo un bebé que me va a salir antes de tiempo, no sé cuándo lo va a hacer. Pues déjame madurar los pulmones por si sale antes de tiempo. Ahí sí lo puedes hacer. Hay indicaciones para eso. Y se ha relajado mucho el uso de los... O sea, un paciente que van y te dicen, doctor, no me van a madurar los pulmones. Porque a mi prima se lo maduraron. Exacto. No, su prima probablemente tenía una condición que ameritaba madurar los pulmones porque lo que se usa para la maduración pulmonar son
medicamentos, sustancias corticosteroides, son esteroides. Y al final los esteroides tienen un riesgo, tienen un efecto que no es lo que estamos buscando con la maduración, que va a ir directamente a impactar a la madre y pudiera también impactar al bebé. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que tiene un riesgo de parto prematuro? Se le coloca ese medicamento para maduración de los pulmones del bebé. Para y acelerar la maduración. Y entonces ese bebé cumple con todas sus semanas y nace a tiempo. No pasa nada, no hay ningún riesgo. Corriste riesgo. Recuerde, todo en obstetricia es riesgo-beneficio. Es decir, el beneficio que yo buscaba era mayor que el riesgo que corría en ponérselo. Está bien, lo único que no se puede generalizar el uso en todas las pacientes. Pues si fuera así, a todas las pacientes le ponemos corticosteroides para maduración de los pulmones. Pero si se lo coloco a todos los pacientes, voy a tener que lidiar con la consecuencia de colocar los corticosteroides cuando no lo necesitaba. Entonces, normalmente, fisiológicamente, una mujer o un bebé comienza a madurar los pulmones a las 28 semanas de gestación. ¿Y esa maduración culmina a las 35 hasta las 35 semanas aproximadamente, exactamente. Ya del tercer trimestre yo me preparo para el parto. Ahí tengo que pensar en un cultivo de bacterias a nivel vaginal que me pudiera afectar al bebé. Ahí continúo con examen de orina. Ahí hago un hemograma para saber con la hemoglobina que cuento para el parto, ¿no? Conocer los antecedentes de la paciente, ver si la paciente califica para un parto vaginal, si en algún momento pudiera terminar en una cesárea, es decir, preparación para el desembarazo total. Eso es lo que se hace en el tercer trimestre y se agregan unos estudios sonográficos que son los perfiles, perfil hemodinámico, perfil biofísico, que tienen mucho que ver también con el bienestar del bebé. Ahí valoro el crecimiento, un aproximado del peso del bebé al nacer, valoro la pelvis de la madre, es decir, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en el tercer trimestre, que ya es terminando. Es como que voy a salir, eso equivale como a me voy de viaje y antes de salir déjame hago un armar esta maleta bien. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? Ven acá, metí la ropa interior, puse el bañador, eso mismo pasa. Vamos a detallar eso, doctor, ya en este último bloque, hablando de ese tercer trimestre del embarazo, a qué cosas estar pendientes. Así que ustedes sigan en sintonía, retornamos en breve.